Buenas tardes, Mónica. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Pero esto es muy grande preguntar esto y fallo mío por no haber visto las entrevistas. No, pero es bueno también que te pilla así de sorpresa. Pasa que este tiempo, sostener este tiempo en cámara de no decir nada y pensar es un poco incómodo. Porque, por ejemplo, Luis López Carrasco se tomó su tiempo. Oliver Laxe también se tomó su tiempo. Y creo que ese tiempo de pensar, de duda, es bueno. Y te lo puedo responder más tarde. Es que empiezas con algo muy grande. Es demasiado grande para responderlo ahora. Bueno, si podemos empezar por cosas más pequeñas. Vale. Si quieres, cuando acabe la entrevista. Porque perquè vius, no? Ya. És gran, això. Porque para ti está totalmente relacionado el cine, la vida. Sí. O sea, es como, necesito vivir para después filmarlo, o mientras vivo estoy pensando siempre en cine o en las propias películas. Bueno, va muy vinculado y puede parecer extraño porque en realidad Ver a una mujer es la primera película así como que saco, ¿no? Y sin embargo llevo muchos años investigando, grabando, trabajando en películas, ¿no? Sobre todo investigando en el lenguaje. Entonces es curioso y contradictorio, pero creo que vivo primero, pero hay como una parte que de lo que uno va viviendo y sobre todo de algo que no entiendes y también de un deseo de investigar, indagar a través del cine, ¿no? No es como algo externo o que vas a hacer películas, sino que vives un poco con esto, ¿no? Todos los días. Y la otra cosa es el respeto, el compromiso de ver y tomar la decisión de, vale, esto es una película, ¿no? Y voy a invertir estos 4 años hacia ese camino que sabes cómo empiezas por presente y por dónde estás, pero tampoco no sabes cómo vas a salir de ahí y cómo va a resultar ser esa película, hacia donde te adentras y bueno, y vas. Porque siempre, o sea, claro, es que ahora lo que me acabas de decir, ahora me pasa lo mismo que a ti, tengo que pensar en cómo responderte. ¿Por qué ese tema te interesa? Por ejemplo, en Ver a una mujer, te habrán dicho de que desde que es algo muy autobiográfico, desde que no lo es, o sea, para mí es como un proceso muy de dentro, muy emocional, ver a una mujer. ¿Tú en ese momento también estabas así, en ese proceso? En ese proceso de decir, porque en el coloquio comentaste, ¿no?, que estás como en un proceso creativo de no crear, ¿no? Y planteándote seriamente de seguir o no haciendo cine o pensando en cine también. Sobre todo. Porque pensar en cine es también hacer cine para mí. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué en ese momento casi de estar en el abismo, sí, te giras y dices, voy a hacer esto? Bueno, sí que parte de la película de un momento vital muy vulnerable, ¿no? Porque venía de estar trabajando en un proyecto con unos músicos de jazz y la idea era ir
en julio de ese año, de 2013, a Nueva York a filmar a Reinald Colom. Y en ese tiempo de búsqueda de lenguaje, ¿no? Y en paralelo de recursos de producción, ¿no? En ese tiempo es cuando conocí a Sarai, porque sí, por la vida, por lo que no piensas. Pues Sarai estudió cine y parte del diálogo empieza también en compartir lo que estoy buscando, una manera de trabajar, entonces se acercó ahí. Por eso en ese tiempo en el que estábamos buscando con Ana cómo filmar en Nueva York, cómo filmar a Reinald sin marcar secuencias, desde ese vivir, desde ese generar, ¿no? Desde cómo vamos a comunicarnos como una coreografía, teniendo claro hacia dónde vamos sin marcar con una claqueta o sin marcar secuencias, sino porque estamos ahí de esa manera. En ese tiempo surgió el inicio de algo con Sarai, sin estar como ninguna de las, o como muchas de las historias, ¿no? Ni que te lo piensas, ni sabes qué forma va a tener, ni hacia dónde va. Entonces, cuando por intensidad, por turbulencias, por dificultades, tomamos distancia o me fui de ahí, coincidió como que acababa de dejar el vínculo con la productora porque no había dinero, no sabía cuánto tiempo iba a esperar, y seguramente esas cosas esos puntos vitales de inflexión en los que algo decanta y no es una razón, es un cúmulo de circunstancias y de uno mismo también, ¿no? A veces cuando hay algo cuando cambias, igual deja de tener sentido la forma prefijada de la que vienes. Entonces las películas, como también son mucho tiempo, fijas, ¿no? Y fijas la escritura, fijas un guión. Llevaba pues mucho tiempo con unas ideas. Quizás, o es mi perspectiva ahora, lo que la vida me puso en primer plano a aceptar era esto: ya no estás latiendo, ya la respiración, el latido ya no está en aquello, porque si no, no lo sueltas de esa manera, ¿no? Entonces sí que parte de ese momento de crisis, sin productora, sin proyecto, sin alguien que quería y de quien estaba enamorada, por tanto, y con una voluntad de reinventarme y mirar hacia otro lado más estable, en el que pudiera caminar con más seguridad. Y bueno, y recuerdo estar en Londres, en casa de una amiga que siempre me acoge todos los años, y es como ese momento de darse cuenta o recuestionarse en cada momento, quizás por la distancia también, y ahí pues no sé cómo escribí a Guerin, no sé por qué, y le conté de que había dejado, pues que me había enamorado, de que que era algo que ahora mismo no tenía forma y me había ido. ¿Lo conocías a Guerin?
Bueno, pues yo a Guérin ahora, pero me estoy alargando mucho, porque luego lo voy a retomar, Retómalo, pero me parece. Bueno, pues a Guérin en 2001, no sé cuándo, cuando yo estaba en la universidad y no sabía muy bien qué hacía allí, no me encontraba y hubo un profesor que me dijo, ¿por qué no te vas a Praga, que hay una escuela de cine y pruebas ahí? Porque me dijo, yo creo que habrías de probar el cine, Xavi Pérez. Y dije, vale, pues voy. Entonces fui a Praga y volví con un corto. La primera vez que me lancé a probar algo no fue con mis amigos o con la gente, fue en otro país, con otra lengua y sin conocer a nadie. Y los 6 meses que estuve ahí, pues escribí, rodé, monté y volví con un corto de ficción. Y cuando regresé en ese curso siguiente, José Luis estaba dando clases de guión en la Pompeu, que es donde yo estudiaba. Pero yo ya había hecho ese curso, ya me había pasado el carro, ¿no? Porque era el año anterior. Pero decidí ir de oyente a sus clases. Entonces fue como muy bonito porque estaba Carlos Marqués Marcet y Manuel Asín, éramos los 3 oyentes de la clase y fue como muy bonito. Entonces le mostré el corto y tuvo una reacción, bueno, pues enseguida se generó un diálogo ahí, ¿no? Y desde entonces creo que nos hemos encontrado mucho en Vic también y nos vamos viendo. Es alguien que es alguien con quien hablar y discutir y escuchar. Y bueno, Pues José Luis. ¿Le cuentas la idea a Guérin? No, la idea no, era un mail de estoy destrozada y estoy aquí. Entonces él me respondió, le acababa de dejar un proyecto y Guérin me respondió justo en ese momento. Lo que más me interesaba de tu película con los músicos era tu voz y siempre te va a acompañar. Sigue. Y eso en ese momento fue como... catársico. Bueno, pensé, igual hay algo, ¿no? A rescatar. O sea, porque te planteaste muy seriamente dejar ya Bueno, reinventarme. O sea, dedicarte a otra cosa. Llevaba muchos años, 3 años investigando cómo filmar la música rota en directo, en escenarios pequeños, oscuros y de solistas. Y filmava con Carlos Vázquez, que al final ha estat un dels càmeres també de la pel·lícula, y estaba ahí en ese muy dentro de la música, de lo que ocurre con la trompeta o con la voz en esos momentos. Pero claro, como no venía de una estructura de producción, en ese momento pensé de que igual tenía que reinventarme de otra manera. Y bueno, y el caso es que el mail ese de José Luis algo me dio, o algo regó ahí fuerte, que bueno, justo estuve en Islandia, se dice Londres-Islandia, pero muy a la desesperada, siempre en casa de amigas que me acogían y bueno, Ilse Roca Famberg, otra cineasta amiga que se acababa de ir de Barcelona y me dijo vente y encontró un vuelo muy barato y me fui 2 semanas ahí y bueno, y recuerdo, no sé por qué, me llevé el disco duro con lo de los músicos, con algo que había grabado y todas esas pruebas de cámara con Ana Ugarte. Y recuerdo un día, imagínate, con el frío, el viento, la lluvia, el hielo, un día salimos de Reykjavik y bueno, el coche se paró,
y empecé a caminar, a correr por la tierra volcánica por ahí y algo me ocurrió ahí perdida en ese lugar con una fuerza telúrica bestial. No sé qué pasó ahí, que regresamos a casa y abrí ese disco duro. Y en ese disco duro pues encontré y vi esas imágenes capturadas por Ana de momentos de vida muy crudos, sin una voluntad de ser imágenes para nada, sino notas para un proyecto, pero lo que se colaba ahí en todas esas rendijas era una relación entre dos personas donde tensa, intensa y unos polos de atracción muy fuertes. Y bueno, y lo jodido es que una de ellas era yo. Entonces en un momento de estar dentro de algo, cuando ahora estaba tomando distancia y rechazando, huyendo de algo. Y bueno, y ese momento fue germinal, porque fue la toma de conciencia de, vale, igual no es una película sobre la creación, que tenía que ver con los músicos, no es una película de punto de partida, no es una historia de amor tampoco, sino el misterio del otro y partiendo también de un desamor, pero en presente, ¿no? Y fue volver y llamé a Carlos, Amanda, Laura, y les pregunté si me acompañarían 4 días en la montaña, si Sarai quiere venir. Me dijeron que sí, entonces llamé a Sarai, hacía como 7, 8 meses que no nos veíamos y ni hablábamos, y le pregunté si quería venir y grabar. Me dijo que sí, y nada, de esos 4 días sale el corazón de la película y lo que da el cuerpo central de la película, que es la conciencia de construir. A partir de este segundo tiempo, lo que acaba siendo el segundo tiempo de la película, esas imágenes que saqué 6 horas en 4 días, y desde ese acercamiento es por lo que me dio el inicio de empezar a escribir en el montaje, ¿no? Es como, ahora tengo este material y a partir de esto voy a construir una película. Yo cuando veníamos caminando te he comentado de que tu película me devuelve como al poder de la imagen, a que la imagen, da igual cómo esté filmada, en qué formato esté filmada, porque tu película hay desde móviles, desde cámaras, hay varios formatos, además varias texturas diferentes, o sea, todo es como, o sea, te expones mucho en la película a nivel personal y a nivel cineasta también, ¿no? Porque tú en ese momento querías hacer algo tuyo, o Mónica cada vez empezó a convertirse más en una cosa de ficción, o ¿sabes? Porque ahí también juegas un poco al espejo, a mirarte, ¿no? A mirarte y a que los espectadores te miren, ¿no? Sí, yo creo que ¿Qué partes de Mónica han quedado en ti, por ejemplo? Claro, yo creo que la pulsión, el inicio siempre es desde la vida, por potencia y por tenacidad, que cuando construyes una película desde la nada, es decir, sin un arropaje, o es como, tiene que ser una intensidad, algo muy grande, por lo que puedes ver que vas a poderlo sostener durante 4 años ahí, ¿no? En tu vida, y aún sin saberlo ni conocerlo, pero sí que tiene que ser el punto de partida como muy fuerte, como muchas capas posibles a descubrir, ¿no?
Entonces, ahora me he ido porque me has preguntado qué queda en mí de la película, si era una ficción o si... Pero ya estabas en el tema porque estabas hablando de las capas. Hay capas más de ficción, más realidad, más autoficción. Bueno, es que... Bueno, autoficción tampoco. No. A ver, es que es otra de las grandes cuestiones, ¿no? Claro. Yo parto de lo real y parto de material crudo y de imágenes de la vida, el punto de partida y la pulsión es desde la vida, por lo tanto no es material gestado para contar una historia, pero cuando te encuentras es como en la cocina, ¿no? ¿Qué tengo a mano? ¿No? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo a mi disposición? ¿Cuáles son las herramientas? Y cómo lo afronto. Tiene que ver con una manera de hacer, de vivir y con la perspectiva. Si hubiera tenido más dinero, pues hubiera sido otra película distinta, ¿no? Otro tipo de condicionantes. Esta parte de lo más básico, que es la complicidad de amigos muy cercanos, y sobre todo la dedicación de tiempo, porque son 4 años que transcurren desde el inicio a que la película existe, ¿no? La idea mía no era hacer una película en primera persona, no parto tanto de una idea sino de una experiencia y de unas imágenes. En un punto, y parte del proceso ha sido aceptar de que es una película en primera persona vinculada también por un personaje que es esta soy yo. No, es un personaje, ¿no? Sí, pero eso no era premeditado, no era quiero hacer una película de mí, de un desamor, no. Era desde una convulsión. No. Algo arrebatador, sí, que me sobrepasaba y tenías que verlo. Y viví trabajando con esas imágenes. ¿Sería una especie de terapia para ti? ¿Cómo nació? ¿O una especie de mirarse a un espejo y esas imágenes? El nacimiento, sí. Si partes del germen, no del nacimiento de la película, génesis, ¿no? Si la génesis, sí. Es desde un arrebato y una revolución interna y más desde una ruptura interna y un momento de crisis que sale. Sí, la película sale de una crisis emocional y vital. Que va a hablar de otra crisis, ¿no? Sí, pero es como que a partir de ahí, de ese incertidumbre y desesperación, el trabajar con imágenes, dialogar con las imágenes, te llevan a la materia, ¿no? A la artesanía, a la construcción, a lo concreto. Y seguramente de todas las maneras de estar, ¿no? El lenguaje que me siento más cómoda no es ni las palabras sino no más cómoda, sino donde puedo indagar mejor y estar ahí es con el lenguaje cinematográfico, que es desde lo que deseas, lo que te encuentras, porque el rodaje tiene mucho de presente siempre, ¿no? Rodaje es un momento de esto ocurre ahora mismo y pasa con la cámara, no va a poder ser reproducido. Esa cosa de presente que yo creo que lo viví mucho con los músicos, ¿no? De algo ocurre y tomas una posición ante esto, que es la posición de la cámara y la posición de moldear lo que está pasando y no se va a volver a repetir. Es lo fugaz que tiene la vida, ¿no? ¡Pam! El montaje es otra cosa, porque es un tiempo mucho más
pausado y ya no de hablar, sino de escuchar, ¿no? Ya no escuchar lo que las imágenes que tienen vida por sí dicen o muestran o esconden o dejan fuera de. Y eso es muy bonito, ¿no? Además, partiendo de algo tan vivido y sentido, porque la imagen te da otra dimensión, es la imagen, y construir un relato a partir de eso, exprimir las imágenes, indagar dentro de las imágenes, partir de las imágenes para generar, ¿no? Con la vida. Eso es lo que ha sido la manera de escribir esta película, ¿no? El montaje, hay cuatro montadores diferentes en la peli. O sea, ¿fue difícil montar la película, encontrar esas imágenes? No, a ver. ¿Por qué hay 4? Bueno, ¿por qué 4? Partimos de una película en la que no hay presupuesto, ¿vale? Y no hay un guión fijado. Y parto de materiales al inicio, pues trozos de vida, ¿no? Pues con Irene, que es con quien estuve los primeros 3 meses, con Irene lo que hicimos y me acompañó fue a tratar de ver qué había en imagen, ¿no? O sea, poner en orden como una tira histórica cronológica qué hay. Entonces es como ver pasar momentos así, pero no había ni secuencias, ni era qué imágenes hay. A partir de esas imágenes, de que ves como esa línea gran que iban pues en lo que grabó Ana y el tiempo en Puig-Reig, el segundo tiempo, el tercer tiempo no existía. Se trató de ver. Pero ver era lo único que podía hacer yo en ese momento. También tiene que ver con ese tiempo vital. O sea, acababa de vivir en Puig-Reig esos 4 días con Sarai. El tiempo de digestión de la vivencia no está todavía. Afrontas imágenes, ves imágenes, te das cuenta. Entonces ordené y paré para ver qué había. Al cabo de unos meses, a partir de ahí yo empecé a escribir, pero escribir en un cuaderno, bien, habiendo visto las imágenes, escribir qué me pasaba, qué había ahí. Yo en ese momento creía de que era una pequeña historia muy francesa de 2 mujeres o 2 personas, amor, desamor. Sí. Y eso era mi primera voluntad, o donde yo alcanzaba en ese momento de ver algo, ¿no? Cuando vino con Federico, Fede, empecé a jugar. Quiere decir, siguiendo también esa cronología, es de estas imágenes, qué es lo culpido, lo que me toca, dónde está ocurriendo algo, qué es la película, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué de estas imágenes es película? Pero de una manera muy instintiva. A partir de eso, de esos momentos pilares, empezamos a construir secuencias, también manteniendo y conservando el alma de cada momento de vida, ¿no? Era como tienes un trozo y es ¿qué ocurre aquí? ¿Qué ocurría ahí? Mucho más allá de la anécdota concreta en esa situación, ¿cuál es el alma de esta secuencia, ¿no? Y cómo lo muestro. No tan la anécdota, sino la emoción, porque en ese proceso me di cuenta de que el único hilo conductor, el hilo rojo que atraviesa el relato es mi emoción, ¿no? Entonces, a partir de aquí generamos esa estructura y fue en esos tiempos de discusión, porque básicamente discutíamos mucho. Era como un triángulo, Federico, Mónica y las imágenes, y es en ese momento en el que
hay una disociación entre Mónica y Mónica, ¿no? Sí. Porque es muy difícil para alguien estar montando una película con la directora que encima es el personaje, ¿no? Y no sé, y soy muy cazurra, o sea, muy tozuda, Sí. ¿no? Entonces, claro, a veces tenía como una certeza, Sí. pero no era evidente en la imagen, ¿no? Entonces fue como ir rescatando, buscando eso, ¿no? ¿Qué es lo que estaba? El por qué esa decisión y no otra, ¿no? Porque era como a veces era como evidente de que tenía que ser así, no de otra manera, pero tenía que poderlo contar, ¿no? Argumentarlo. Y bueno, y con Federico trabajamos casi todo, pues mucho tiempo, y hasta que quedaba un poquito, quedaba editar el tercer tiempo, porque el tercer tiempo nace del montaje. O sea, en esa crisis de la película no se cuenta por sí sola, y no solo eso, sino hostia, llevo 2 años aquí metida en toda esa historia, en una película que no se cierra en un guión previamente, que la estás escribiendo, hilvanando con el tiempo, con la vida, día a día, en ese diálogo tan íntimo, y hay un momento en que te abres y dices, ¿qué estoy contando? ¿Qué estoy mostrando? ¿Por qué alguien se va a sentar aquí a ver esto? ¿No? ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? Habiendo estar manteniendo ese presente constante, ¿no? Que no avanzar, no imponer, no adelantar, sino ese desde dentro constante. Entonces fue ahí cuando dices, vale, esta soy yo, y darse cuenta pues de que esa búsqueda, o que el cine va algo muy por dentro, y que mientras estás viviendo eso también afecta a cómo te relacionas con lo más íntimo, ¿no? Y cuando algo empieza y no entiendes, y cómo el cine también es, el cine en el sentido de la cámara a veces es un refugio que te permite estar ahí, ¿no? Porque en ese momento de montar, donde empiezas a abrir para poder contar, pues abrir la posibilidad a el archivo personal grabado con un iPhone, que todo el mundo lo hace. Entonces me di cuenta que grababa antes situaciones de no entender o que no podía sostener de otra manera, cogía la cámara y me iba a grabar. Y eso, como material de trabajo, como notas de campo, me ayudó a construir el relato. Porque dices, hostia, hay una tipa que no habla, que no sabe poner palabras en ese momento, pues que no, y sin embargo graba. Lo voy a utilizar. Claro. Pero tomé esa decisión como también tomé la decisión de no querer juzgar al otro, sino escuchar cómo se muestra en la imagen y respetar. Y dialogar con ese realmente misterio de lo que ocurre dentro, de lo que no pasa por la palabra y de todo lo que se oscurre de la imagen, ¿no? Entonces, las derivas y las complejidades, cómo se pueden contener o pueden respirar, estar en una película sin ser explícito, ¿no? Y yo creo que esto, pues cuando trabajamos desde lo real, es lo que ocurre, ¿no? Que es mucho más complejo que luego lo que puede ser la propia imagen, ¿no? Que solo filmas lo que existe, no lo que la imagen lo reduce todo, ¿no? Claro, bueno,
es algo Sí. material, ¿no? La imagen es algo material. Sí, también es una síntesis, ¿no? Pero también es como cuando trabajas eso, las imágenes como figuras Iceberg, ¿no? La imagen es lo que sale y todo lo que está en la superficie, no la superficie, sino todo lo que está dentro sumergido es lo que mueve, ¿no? Y algo, una pequeña ruptura puede quebrar, ¿no? Entonces, bueno, todos esos movimientos sísmicos forman parte de la película. Entonces fue ahí de donde parte y surge el tercer movimiento de, bueno, esto no se cierra porque la vida no la puedes cerrar, no tienes un inicio, o sea, la vida y el nacimiento y la muerte, ¿no? Pero las historias no, porque tienen que ver con la perspectiva y el lugar en cada momento, cómo miras, cómo cuentas, desde dónde estás y lo que decides no mirar o no darte cuenta. Y en ese momento sentí que la manera más justa y honesta de cerrar algo que no se puede cerrar este capítulo es, bueno, es que esta soy yo y encima mientras vivía esto tenía otras aguas subterráneas ahí muy potentes, que era el cine, como un deseo y una necesidad muy fuerte. La primera vez que se ve la película fue en el Festival de Sevilla. ¿Cómo fue con el público? ¿Que descolocaste mucho a la gente se mostró como muy receptiva? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, para mí fue un momento... Claro, porque la película dejaba de ser tuya. Sí, y además que Luis Párez cuando la vio y me la pidió no tenía créditos, no estaba acabada, entonces fue como todo muy rápido. Para llegar ahí no tuve tiempo de pensar y me había roto la pierna, iba con muletas, fue como muy apresurado y fue intenso y tenso y difícil, también muy emocionante y tiene un punto maravilloso, ¿no? Y bueno, y claro, y fue muy emotivo porque vinieron amigos, pero vino mi madre, que no había visto nada ni sabía nada, y no Sarai. Y claro, era como una conjunción muy potente ahí. Y bueno, fue muy bonito, en realidad fue muy bonito por si hablo de esa acogida, ¿no? Y reencuentro de que Sarai viera la película en el cine y le gustara y estuviera tan contenta en ese momento y por compartirla con la gente, con esas personas por primera vez. Y bueno, desde ahí fue grato. No deja de ser un inicio de algo, no, en ese momento era más, sí, yo estaba más preocupada de cómo se iba a ver y de cómo se iba a escuchar que no de qué iba a ser lo siguiente. Pero igual por inexperiencia y por ser nueva estrenando una película en un festival. Los nervios y las emociones eran mucho más grandes que nunca tuve una estrategia ni de producción, ni de promoción, ni de recorrido, porque la tensión y el objetivo era esto tiene que existir. Y esto tiene que existir. Y yo iba remando para que existiera. Entonces de repente existe y vale. Por ese mar helado, ¿no? Casi. Sí, por el lado. Sí. Porque con los demás proyecciones de la película, ¿hay alguien que te haya sorprendido con algún comentario, algo que te hayan dicho? Que te dices, wow, ¿hasta dónde ve la gente la película que yo nunca la había visto así, ¿no? ¿O es algo esperado, ¿no? Las reacciones. No, yo nunca, cada proyección es distinta, más siempre he ido pues casi a todas las que he podido,
hasta hace poco incluso me quedaba a ver la película, luego hubo un momento en el que lo pasé mal y luego esto me afectó en el debate y decidí ya no voy a volverla a ver, está muy bien, o sea, ya lo sé, la energía de cada proyección es distinta y cada sala es un mundo. Pero ya, entro y hablamos. Todas, y siempre hay alguien que de repente te aporta algo, ¿no? Y ahora para terminar, Mónica, creo que... He hablado un mogollón, muchísimo. Está muy bien lo que has dicho, porque hablas mucho del proceso creativo, que es lo que realmente es interesante cuando haces entrevistas, ¿no? Porque la película por sí misma tendría que comunicar y dialogar, ¿no? Tú no deberías explicar cosas que la película ya hace por sí. Tienes que explicar esa parte del iceberg que no se ve, ¿no? Que no vemos los espectadores, ¿no? Y ahora, volviendo a la primera pregunta, ya me la has contestado. Y ahora luego, cuando acabemos la entrevista, te diré por qué has coincidido con uno de los directores. Me has contestado lo mismo. Y te vas a sorprender mucho, pero luego te lo digo. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras si hay algún autor, alguna película que cambió tu mirada cuando eras una chavalita, eras adolescente y pensaste que el cine, aparte de entretener, podría explicar otras cosas. Muy me acuerdo la primera vez que vi El espíritu de la colmena. Me impactó muchísimo en televisión española, en mi casa, en San Hipólito Voltregà, ahí me impactó mucho. Sí, la Plana de Vic. Me impactó mucho. Luego, bueno, pues con 17 años en Madrid vi Breaking the Waves de Lars von Trier. Rompiendo las olas. Y salí absolutamente conmovida. Saliste Emily Watson, ¿no? Y bueno, y yo creo que luego ya en la universidad, que comunicación audiovisual, te dan herramientas a pensar y es como muy transversal todo. Pero bueno, yo creo que tanto descubriendo a Bergman como a Rossellini, la primera vez que vi Persona en el cine también fue como un impacto y una experiencia muy fuerte. También un ciclo que hubo en la Filmoteca en el año que yo acababa la licenciatura y me cuestionaba cómo seguir. Pues daban ciclo Joan Cassavetes ahí en la Avinguda de Sarrià y bueno, A Woman Under the Influence sé que lloré, caminé, di vueltas por Barcelona, llamé a mi madre y le dije tienes que venir a ver una película esta y bueno, y luego ya más tarde pues creo que los documentales de Naomi Kawase también me afectaron y estando en Londres en ese tiempo, recuerdo que había una inauguración de una exposición de Chantal Akerman y justo ella ya no estaba, estaba previsto que viniera y no estaba y fui a verla. Y ese recorrido, viendo esas imágenes de su última película, pero ya no veía la instalación, era como ese diálogo al vacío con lo que fue, pues también yo creo que sobre todo las primeras películas fueron algo. Pero bueno, sí, como, a ver, yo es que me gusta mucho ver películas, no soy nada buena dando referencias, o por ejemplo construyendo la película buscando referencias cinematográficas, no las tengo. O sea, con Pablo que monté al final el tercer tramo, hablábamos de Kiefer y de literatura, ¿no?
y de Barthes y de Marguerite Duras. Bueno, he buscado mucho razonamientos en la literatura. O cuando era la verdad, lo real, pues con Laura discutíamos mucho de Ladies, de Gadamer, de Deleuze, pero como una búsqueda, sobre todo, de cuando partes de algo tan de uno que te ciega y te ennubla y te ahoga, vas a buscar mucho más allá, porque quieres poderlo compartir y que alguien pueda transitar por ahí desde una experiencia absolutamente distinta o desde un lugar opuesto, ¿no? Y esa es la voluntad. Sí, Parto de mí es una película en primera persona, pero no es como para contarme o para mostrarme, sino que aceptas mostrarte y vas fins al final, pero confiando de que con el cine, con esas herramientas que tienes a tu disposición, que no hemos hablado, pero también es el sonido y como el trabajo de la imagen. Como decía Farocki, que hay que confiar en las imágenes, ¿no? Para poder llegar a transmitir algo mucho más allá de tú, ¿no? Que es universal, sí. Pero con esa conciencia o fe o esperanza de que si hay algo ahí vivo desde cualquier otra perspectiva, alguien que se disponga a estar, a recorrer. En el fondo lo que uno propone no deja de ser un viaje, una experiencia de 59 minutos en este caso, pero con distintas capas de lectura y de formatura, ¿no? Para que alguien pueda encontrar algo ahí y navegar o recorrer un poco, ¿no? Mucho más allá de lo que se ve, que es una anécdota. Sí. Sí, que la imagen te traspase, que te lleve hacia otro lugar. Otra sensación o otra emoción, ¿no? Realmente. Para que partes de la imagen para ir a otro lugar. Se conecten, ¿no? ¿Quién no ha vivido eso, no? Sentirse perdido, sentirse desenamorado. Claro, y luego vacío. Ya, pues si es a través de un poema, a través de una pintura, a través de un concierto, pues va de eso. Sí. Va de eso, y eso es lo que me mueve a seguir haciendo películas, ¿no? Esa confianza. Pues Mónica, muy bien. Hemos llegado al final. Gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Estoy mejor, que al principio. Por tu película. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Espero, sí. Que no pase tanto tiempo. Bueno, el tiempo es relativo también. Sí. ¡Guau, qué viaje!